¿A cuánto asciende el monto pendiente? A 68 millones, dato de noviembre del 2011. Es un monto menor, pero lo importante es lo conceptual. Ecuador no estaría amortizando esos bonos. Ese es un factor que incide en que el gobierno no pueda colocar bonos en los mercados internacionales. Algo que han dicho las autoridades que quieren hacer, aunque no lo han repetido últimamente. ¿Qué pasa con la deuda interna pública? Ha crecido de manera importante en dos etapas. Primero creció antes de que el gobierno acceda a los créditos chinos. Recibió una deuda de 3.300 millones y al cierre del 2011 estuvo en 4.500 millones. Y luego últimamente había importantes crecimientos de la deuda interna. El gobierno ha consolidado su deuda con el IES y ha pagado gran parte con bonos. En ese sentido, la deuda ha subido y ya está en 6.000 millones. ¿El gobierno ha tenido un manejo adecuado del endeudamiento público? El asunto es que en este periodo en que se han dado estos movimientos de la deuda, han crecido el PIB y el tamaño de las deudas. En función de la economía, no es tan grande. La deuda neto no ha aumentado y podría decirse que el gobierno sí ha endeudado al país, pero no lo ha sobreendeudado. Y a cambio de eso tiene algo que mostrar: las grandes obras públicas. La deuda pública de Ecuador subió en 4.9% en este último año. Según el ministro de Finanzas, entre enero del 2019 y enero del 2020, la deuda total pasó de 55.813 millones a 58.559 millones. La deuda pública llegó a 58.559 millones en enero del 2020, lo que equivale a un 53.4% del Producto Interno Bruto, PIB, del Ecuador. Entre enero del 2019 y el mismo mes del 2020, la deuda total subió a un 4.9%, es decir, creció en 2.746 millones. Durante el mismo periodo, la deuda externa subió un 8%, o el equivalente a 3.087 millones. Dentro de la deuda externa se cuentan las obligaciones que tiene Ecuador con organismos internacionales, créditos con gobiernos de otros países, deudas por ventas anticipadas de petróleo, obligaciones con bancos, bonos soberanos globales y un remanente de 62.000 millones de bonos BRADES. El crecimiento de la deuda externa obedece en partes a la emisión de bonos del mercado internacional. La deuda interna baja, en contraste de la deuda interna, cayó en un 2% entre enero del 2019 y el mismo mes del 2020. ¿Qué sucederá con la deuda pública del Ecuador en los próximos años? El Ecuador está afrontando una asfixiante etapa de contracción económica. El impacto de la pandemia ha desenfrenado el aparato productivo del país y ha implicado incrementos considerables en estadísticas de pobreza y desempleo. Sin embargo, el gobierno le ha dado un respiro a la economía a través de la renegociación de la deuda externa de bonos. Aquel proceso culminó con éxito a mediados de 2020. Así se obtuvo un acuerdo con un grupo importante de tenedores de bonos que reduce la deuda del país en 1.500 millones de dólares. ¿Y en cuáles consisten los acuerdos? El acuerdo prevé es un gran alivio en el pago de la deuda externa, ya que este año no se cancelará nada más de lo que ya se haya desembolsado en el primer semestre del 2020. Esto se traduce en un ahorro de 1.361 millones de dólares. Además, la tasa de interés, los bonos bajarán a un 9.3% a 5.2%, lo que implica una considerable reducción del 40% del costo financiero. Así, el Ecuador no pagará más de 2 millones de dólares cada año a sus acreedores.
Así se duplicará el plazo de la deuda existente de acuerdo a logros de 5 años, excepto de pago de capital y 2 años de gracia en intereses en el FM, Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las estrategias del gobierno para solventar los problemas de la deuda? Como se ha observado, el nivel de la deuda pública sobrepasa de forma considerable los límites de la deuda determinada en la Constitución. El ministro de Economía, Richard Martínez, explicó a inicio del año 2020, en marzo del presente año, la estrategia que el gobierno aplicará para enfrentar los problemas generados por el exceso de nivel de la deuda. Así, el gobierno ha establecido 2 planes de acción para lidiar con los pasivos internos y externos. Para enfrentar la deuda interna, el gobierno reduce los pagos del capital, amortizaciones sobre la deuda doméstica de corto y medianos plazos. Para dicho proceso, el gobierno ecuatoriano cuenta con la asistencia técnica del Tesoro americano. Se busca obtener un cárcel entre los activos y pasivos del Banco del IES, el cual es el mayor acreedor del Estado. Con relación a la deuda externa y como se mencionó anteriormente, se buscará a través de acuerdos con los prestamistas internacionales la reducción de amortizaciones adicional. El gobierno busca implementar negociaciones con relaciones a los préstamos bilaterales, de los cuales la mayor parte corresponden al gobierno de China. Volviendo a la deuda interna, varios expertos nos aseguran que el gobierno posee varias opciones para maniobras de pago. Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, explica que el gobierno cuenta con flexibilidad de realizar renovaciones de deudas para generar una ampliación de los plazos. Lo que es en la deuda pública en escenario de pandemia. En la actualidad, la banca, tanto pública como privada, predicen efectos positivos en la actividad económica del país debido a la renegociación de la deuda externa. El ministro Richard Martínez anunció el lunes 6 de julio que la reestructuración de la deuda permitirá la obtención de mejores términos de financiamiento para el aparato público con un alto grado de flexibilidad. Así se liberarán varios recursos para permitir a las autoridades gubernamentales enfrentar de mejor manera el impacto del COVID-19. La deuda interna afrontará un claro proceso de reestructuración. Para entrar en contexto, la deuda interna representa el 29% del total de compromisos financieros del Estado. A mayo se suma una cantidad de 16.853,72 millones de dólares. La mayor parte de dicho monto corresponden al título del Estado que están en manos del Banco Central y sobre todo seguridad. Como se puede observar, en gran parte la deuda interna corresponde a los bonos emitidos en el mercado nacional, contenedores tanto públicos como privados. El Estado realiza varias modificaciones para afrontar los pagos de la deuda interna y mejorar las condiciones de la deuda externa. A pesar del grave impacto de la pandemia, el gobierno ha ejecutado maniobras eficientes en cuanto a los bonos representativos de la deuda externa. Es así como ha obtenido financiamiento con organismos internacionales en excelentes términos para resolver los problemas de la caja fiscal. De esta forma, se puede asegurar que a pesar de las adversidades económicas, la deuda pública ha empezado a caminar por vías sostenibles. Muchas gracias.